Mi nombre es Grover Romero, asesor técnico de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión, y en esta oportunidad veremos la fase de transacción. La transacción es la cuarta fase de las 5 que componen el proceso administrativo de una asociación público-privada o APP. En esta fase se presenta el proyecto al mercado. El organismo promotor de la inversión privada, UOPIP, realiza la convocatoria al concurso o proceso de selección para escoger a la empresa que se hará cargo del proyecto. El OPIP elaborará la versión final del contrato, documento que es el hito característico de esta fase. Asimismo, el OPIP estará a cargo del proceso de selección, dentro del cual se presentarán las propuestas por parte de las empresas interesadas en el proyecto. Se seleccionarán a las empresas que cumplan los requisitos exigidos, se otorgará la buena pro a la empresa seleccionada que haya presentado la mejor propuesta y finalmente se suscribirá el contrato respectivo. Para una mejor comprensión, vamos a asumir que los postores son empresas, ya que en realidad pueden ser empresas o consorcios. Cabe indicar que, de acuerdo al marco legal vigente, esta fase, junto con su predecesora, la fase de estructuración, constituyen el denominado proceso de promoción. Además, veremos dos documentos que, si bien no iniciaron su elaboración durante esta fase, nos ayudarán a entenderla mejor. Nos referimos al plan de promoción y a las bases del proceso de selección. El plan de promoción es aquel documento elaborado por el OPIP durante la fase de formulación, que contiene las características básicas del proyecto y cuyos contenidos principales son el esquema general de la APP, incluyendo su clasificación, es decir, si se trata de una APP autofinanciada o cofinanciada, el mecanismo del proceso de selección a través del cual se escogerá a la empresa ganadora de la buena pro, pudiendo ser una licitación pública especial, un concurso de proyectos integrales u otro mecanismo competitivo, y el cronograma estimado del proceso de promoción. El plan de promoción y sus modificatorias son aprobadas por el director ejecutivo de Proinversión, el viceministro del sector, el consejo regional o consejo municipal, según corresponda. Una vez aprobados, son publicados en el portal institucional respectivo, ya sea un ministerio, gobierno regional o gobierno local, y en el de Proinversión. Respecto a las bases del proceso de selección, estas son elaboradas por el OPIP en la fase de estructuración, pero irán modificándose durante la fase de transacción. Contienen las reglas de juego entre las empresas que participarán en el concurso, conteniendo los componentes del factor de competencia del proceso de selección, los plazos para la presentación de consultas y comentarios a la versión inicial del contrato, los criterios de selección, los requisitos técnicos, legales y financieros solicitados a los postores, el procedimiento de impugnación a la adjudicación, entre otros puntos. Existen diversos tipos de procesos competitivos para definir al ganador de la buena pro de un proceso de selección en una iniciativa estatal, siendo los principales: la licitación pública especial, mecanismo competitivo que procede cuando el OPIP determina previamente el servicio público y o infraestructura pública a ejecutar y cuenta con los estudios requeridos, es decir, el Estado sabe lo que quiere y sabe cómo. Y el concurso de proyectos integrales, mecanismo competitivo que se da cuando el OPIP no cuenta con los estudios a nivel definitivo para la ejecución de la obra o la explotación del servicio, es decir, el Estado sabe lo que quiere, pero no sabe cómo. En este caso, las propuestas que presenten los postores deben contener las condiciones contractuales, técnicas, económicas y financieras de la obra que se pretende ejecutar o el servicio que se pretende explotar. Respecto al proceso de convocatoria y a las bases, el Comité Especial de Inversiones, en el caso que Proinversión sea el OPIP, o el Comité de Promoción de la Inversión Privada, en el caso de las OPIP de las demás entidades públicas titulares de proyectos, elaboran las bases del concurso o proceso de selección, las cuales son elevadas al Consejo Directivo, Consejo Regional o Consejo Municipal según corresponda, los cuales aprueban dichas bases al igual que la convocatoria al concurso.
En cuanto a la convocatoria, esta es realizada por el OPIP correspondiente y es publicada en su portal institucional y en el diario oficial El Peruano por 2 días calendario consecutivos. En dicha convocatoria deberá colocarse un enlace a las bases y a la versión inicial del contrato, cuya elaboración de este último inició en la fase de estructuración, pero que se irá modificando en la actual fase de transacción. Las empresas interesadas en el concurso podrán comprar sus derechos a participar del mismo, lo cual a su vez les faculta a efectuar consultas a las bases y a la versión inicial del contrato, las cuales deberán ser contestadas por el Comité Especial de Inversiones o el Comité de Promoción de la Inversión Privada, según corresponda. Dichas respuestas, aprobadas por el comité correspondiente, podrían conllevar a modificaciones en las bases y en la versión inicial del contrato. En caso las respuestas a dichas consultas generen modificaciones sustanciales a las bases, estas deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo, Consejo Regional o Consejo Municipal, según corresponda. Cabe indicar que las respuestas y modificaciones a las bases y versión inicial del contrato serán comunicadas por el comité correspondiente mediante circulares. Las empresas o consorcios prepararán la documentación exigida en las bases y con ello solicitarán su precalificación. Dicha solicitud y documentación será evaluada por parte del equipo técnico y el resultado será evaluado por el comité que corresponde, el cual comunicará el resultado final a los postores. Respecto al contrato de una APP, su elaboración empieza en la fase de estructuración, denominándose versión inicial del contrato. Las APP incluyen todos aquellos contratos en los que se propicia la participación activa del sector privado y se le puedan transferir riesgos. Los contratos de APP pueden ser de concesión, operación y mantenimiento, gestión, entre otras modalidades contractuales. El contrato de concesión, uno de los más empleados en una APP, consiste en un contrato administrativo entre el Estado, representado a través de una entidad pública titular de un proyecto, denominada concedente, y un ente privado, denominado concesionario, por el cual este último asume, a su cuenta y riesgo, el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de una obra pública y o servicio público, y a cambio obtendrá un flujo de ingresos a través de una tarifa, cofinanciamiento, pagos o peajes pactados, etc., dentro del plazo y condiciones establecidas en las normas legales. La versión final del contrato contiene, en términos generales, los derechos, obligaciones y distribución de riesgos entre las partes, así como la estructura económica financiera que hace posible la viabilidad del proyecto. Esta versión final del contrato, hito característico de la fase de transacción, se obtiene en base a la versión inicial del contrato, aunado a los comentarios de los postores y los resultados de los estudios realizados. Cabe indicar que dicha versión final del contrato requerirá de una serie de opiniones, siendo estas la opinión favorable de la entidad pública titular del proyecto, pudiendo ser un ministerio, un gobierno regional o un gobierno local. La opinión previa no vinculante del organismo regulador, de ser el caso, el informe previo no vinculante de la Contraloría General de la República, según corresponda, y la opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya solicitud de opinión a dicho ministerio requerirá ir acompañada de los estudios técnicos, económicos, financieros, el informe de asignación de riesgos, el modelo económico financiero que sustente el esquema de financiamiento, el informe sobre el estado de terrenos, el informe de evaluación integrado, la proyección de los compromisos firmes y contingentes, junto con las ya mencionadas opiniones de la entidad pública titular del proyecto y del organismo regulador, este último de ser el caso. El tipo de contrato dependerá básicamente de 3 factores principales: el tipo de activo, es decir, si se trata de proyectos o activos nuevos, denominados Greenfield, o ya existentes, denominados Brownfield; de las funciones que asumiría el privado, es decir, según el tipo de activo y o servicio, estas funciones podrían ser de diseño, desarrollo, financiamiento, mantenimiento, operación, entre otras; y el mecanismo de pago, es decir,
Según las funciones que asuma, el privado puede recibir pagos de usuarios, del gobierno o de ambas fuentes. A partir de la combinación de estos factores se puede obtener una variedad de tipos de contrato, teniendo entre ellos los denominados por sus siglas en inglés como BOT y el DFBOT. El contrato denominado BOT, que son las siglas traducidas al castellano de construir, operar y transferir, es aquel en el cual el Estado traslada el riesgo de construcción y operación de un activo o infraestructura de titularidad pública al sector privado. Asimismo, el Estado puede o no hacerse cargo del financiamiento, pero el activo permanece en propiedad del sector público durante el plazo del contrato. Por su parte, el contrato denominado DFBOT, que son las siglas traducidas al castellano de diseñar, financiar, construir, operar y transferir, es aquel en el cual se obtiene una concesión con infraestructuras de titularidad pública en servicio para mejorarlas y explotarlas, incluso añadiendo infraestructuras nuevas complementarias. Implica una concesión integral que abarca desde el diseño hasta la operación, y el producto de la obra o del servicio prestado llega hasta el usuario final. Los contratos de PPP pueden ser modificados a lo largo del tiempo. Dichas modificaciones contractuales se llevan a cabo a través de las denominadas adendas. Cabe señalar que estas modificaciones contractuales deben garantizar mantener el equilibrio económico-financiero del contrato, las condiciones de competencia mediante las cuales se dio el proceso de promoción, así como la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto. Cabe mencionar que el marco legal vigente señala que durante los 3 primeros años contados desde la fecha de suscripción del contrato, no pueden suscribirse modificaciones contractuales a los contratos de APP, salvo que se trate de la corrección de errores materiales, hechos sobrevinientes a la adjudicación de la buena pro que generan modificaciones imprescindibles para la ejecución del proyecto, la precisión de aspectos operativos que impidan la ejecución del contrato o el restablecimiento del equilibrio económico-financiero. A modo de resumen, veremos un flujograma del proceso de selección de la empresa adjudicataria en una iniciativa estatal. Una vez incorporado el proyecto en el proceso de promoción y contando ya con el plan de promoción aprobado, se inicia la fase de transacción con la convocatoria realizada por el OPIP, a través de la cual se podrá tener acceso a las bases que contienen las reglas de juego entre los participantes del concurso y a la versión inicial del contrato, que producto de la retroalimentación entre las consultas de parte de los postores y las respuestas de parte de los comités correspondientes, se irán mejorando las bases y el contrato hasta lograr su versión final. Asimismo, los comités correspondientes darán inicio a la precalificación de los postores, procediéndose luego a la evaluación de sus propuestas técnicas y selección de la mejor propuesta económica. De esta manera, se adjudicará la buena pro a la empresa ganadora del concurso. Finalmente, se procederá a la suscripción del contrato entre el Estado, representado por la entidad titular del proyecto, y la empresa, culminando así esta fase. De igual manera veremos un flujograma del proceso de selección de la empresa adjudicataria en una iniciativa privada. Una vez que la iniciativa privada ha sido declarada de interés, dicha declaratoria de interés es publicada, abriéndose desde ese momento una ventana de 90 días calendario, dando inicio a la fase de transacción. Durante este periodo de tiempo, el OPIP espera que haya algún tercero que manifieste su interés en la ejecución del proyecto. Transcurrido este plazo, sin que haya algún tercero interesado, se procede a la adjudicación directa a favor del proponente de la iniciativa privada. En caso exista uno o más interesados, se deberá realizar un concurso o proceso de selección, al igual que en el caso de las iniciativas estatales. Para ello, los interesados deberán expresar dicho interés por escrito y presentar una carta fianza. Asimismo, el concurso otorga al proponente inicial el derecho a desempate en caso no haya obtenido el primer lugar, es decir, se presentan nuevas ofertas entre el que presentó la mejor oferta y el proponente inicial, y ganará el que presente la mejor oferta final. Con ello hemos culminado lo referente a la fase de transacción. Para mayor información, visiten nuestra página web o síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Bicentenario del Perú, 2021.
Gobierno del Perú.